Bueno, entonces ya empezamos con esta canción a la Virgen, con el Ave María, que ella nos acompañe. También vamos a pedir ahora luz al Espíritu Santo, que es el que inspira toda la Sagrada Escritura, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te agradecemos tu presencia. Te pedimos ahora, queremos abrir nuestros corazones para que tú seas el que entre en nuestros corazones, nos tocas, nos hagas ver lo que tú quieras, pues sí, tocar en el corazón y sobre todo también que nos ilumines nuestras inteligencias para que podamos descubrir un poquito más esta maravilla que tú has preparado en la Sagrada Escritura como revelación del Padre, del amor del Padre para nosotros, sus hijos. Y te pedimos que seas tú el que llena estas palabras para que sea realmente palabra de Dios que escuchemos y no solamente teorías. Y pues ya hemos invocado a la Virgen para que estén con nosotros, pero rezamos también juntas un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Voy a tratar de compartir la pantalla. Listo. Ahora sí, ya empezamos con... A ver. Ay, ay. Eso no. Aquí funciona. Bueno, esta vez va a ser la 7ª sesión y hoy vamos a hablar especialmente sobre el Mesías y la monarquía. Entonces vamos a tomar unos libros que son los libros de Ruth y los primeros 2 libros de Samuel. Bueno, los 2 libros de Samuel, no son los primeros 2, no hay más. 1 y 2, Samuel. Y es justo el inicio de la monarquía en Israel. Entonces, siempre este curso siempre trata de combinar el Antiguo Testamento también con nuestra misa, con nuestra celebración eucarística, y así tenemos también algunos citas del rito de la comunión, por ejemplo, que nos conectan con lo que hoy vamos a escuchar. Por ejemplo, en el rito de comunión, el sacerdote dice: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo el Mesías, como el Rey, es quien trae la paz, quien nos libera de los enemigos, nos libera del pecado. Entonces ahí está ya esa conexión. También hay otra cita en la plegaria eucarística 2. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. En otro momento vamos a hablar también de los sacrificios y cómo el comer del mismo sacrificio también te une entre los que participan. Bueno, vamos a empezar un poco con el contexto histórico. Puede ser que ya se habló un poco en la vez pasada, no me acuerdo muy bien, pero eso es importante y ayuda sino de repaso. Hay toda una forma de cómo un pueblo cambia desde unos tribus nómadas hacia una monarquía. Y eso sucedió en Israel, pero en muchos otros pueblos también. Es algo como sociológico que poco a poco sucedió en la mayoría de los pueblos, pues hace muchos siglos. Entonces,
Tenemos al inicio tribus pues nómadas sencillos que todavía no tenían una morada fija, ¿no? Que andaban con sus rebaños y según ¿no? En otras regiones estaban los que vivían en las cuevas, etcétera, pero tampoco estaban ahí fijos, se quedaron unos años en una cueva y luego se movieron porque todavía no dominaban la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y después llega un segundo momento cuando empiezan a asentarse, es cuando se empieza a conocer y aprender la agricultura sobre todo, entonces ya no te mueves porque ya tienes como el lugar donde has sembrado, entonces tienes que esperar todo un año hasta o meses hasta que salga la cosecha, entonces ya, si te vas pues ya perdiste la cosecha y tienes que empezar a defender ese cuadro donde cosechaste. Antes, cuando andabas con los rebaños, pues todo el mundo era de todos. Entonces, bueno, sí había muchos, también empezaron los conflictos, pero era un poquito diferente, ¿no? Entonces ahí empiezan las poblaciones, cultivo la tierra y poco a poco también la diversificación de ciertos oficios, ¿no? Entonces se empiezan antes en una familia hacían todo. Se hacía la ropa, se producía, todo se hacía en la misma familia o en una familia un poco más grande. Y así empieza el asentamiento. Y entonces hay que defender su terreno, ¿no? Entonces empiezan eso, pues que unos atacan a otros, quieren tener la tierra de los demás. Entonces, en esos momentos surgen líderes espontáneos en estos pueblos o en el pueblo que defienden a su gente. Y en la Biblia tenemos eso con los jueces que vimos la vez pasada, ¿no? Que son esos líderes que de repente Dios los suscita, les da una fuerza y ellos como unen sus tribus y defienden su terreno y otra vez llega la paz. Hasta finalmente, al inicio, estos jueces surgen en un momento y cuando ya no hay peligro, otra vez regresan a su sitio y no tienen una función especialmente preeminente. A lo mejor sí, siguen siendo jueces y arreglan las dificultades entre la gente, pero no hay sucesión hasta que llega la monarquía. En el momento que empieza una monarquía es cuando un líder empieza a tener más privilegios. Y no solamente se queda en él, sino empieza a heredarlo a sus hijos. Y de esa forma empiezan es una verdadera monarquía y una dinastía, ¿no? Y esa dinastía puede durar a veces mucho tiempo y a veces corto también, según la capacidad de los hijos, etc. Pero ese esquema existe casi en todos los pueblos en algún momento, ¿no? Es algo que es como sociológico. Ahora vemos, vemos en el libro de los jueces ya existe un primer rey que se llama Abimelech, pero en realidad es más como una caricatura de rey. Él se autoproclama rey y mata a sus 70 hermanos y bueno, es pésimo y luego también lo matan a él, así que no dura mucho tiempo, es hijo del juez Gedeón. Pero ahora vamos a ver Ruth, que son los abuelos o bisabuelos del rey David, y luego los primeros libros, primeros dos libros de Samuel, porque son justo ese inicio de la monarquía. Aquí tenemos otra vez nuestra línea de tiempo, que como siempre les invito a seguir su línea de tiempo. Ojalá que al final tengan una bonita y se la pueden enmarcar si quieren, poner en algún lugar que les pueda ayudar a tener como toda la historia de salvación poco a poco. Tenemos eso, Ruth y Boaz, los bisabuelos de David. Nosotros, las consagradas, el lunes vimos un precioso musical
los Kizzy Kids sobre la historia de Ruth, entonces la tenemos muy presente. No sabemos exactamente cuándo vivieron, pero más o menos 1100 antes de Cristo debe ser. Y entre 1050 y 1020 tenemos la coronación de Saúl. Porque esas fechas, en realidad en el Antiguo Testamento no se dice la fecha, no hay ninguna indicación cuando es o cuando reinó. De hecho, el texto está corrompido y lo que dice, literal, dice Saúl a la edad de 1 año reinó por 1 año. Entonces eso probablemente no es cierto, sino está mal el texto que se ha transmitido. En el Nuevo Testamento hay un discurso de Pablo y ahí él dice que Saúl reinó 40 años. ¿No? Entonces, por eso si cogemos los 40 años, estamos en 1050 antes de Cristo. Y mínimo tiene que haber reinado unos 10 años por todo lo que cuentan ahí la Sagrada Escritura, tiene que ser mínimo 10 años, si no es imposible. Entonces, por eso lo ponemos en la fecha siguiendo a Pablo, pues 1050 o mínimo 1020 antes de Cristo. Debe haber sido esa coronación de Saúl. Y luego tenemos a David, que empieza a ser rey sobre Judá. Ahí sí tenemos ya fechas más precisas, en 1010 antes de Cristo, y luego en 1003 antes de Cristo empieza a ser rey sobre todo Israel, no solo sobre la tribu de Judá. Luego está también la historia de Jonatán, que es el hijo de Saúl. Perdón, Jonatán es hijo de David. Y luego la muerte de David en 970. Entonces, para enmarcarlo otra vez en la historia más grande, estamos ahora en la época de hierro. Todavía desde los jueces, ¿se acuerdan? Empieza la época de hierro cuando llegan aquí tenemos los pueblos del mar. 1200 llegan los pueblos del mar con nuevas armas, entonces ellos traen el hierro y por eso son más fuertes de los otros pueblos y ahí ya a partir de ahí lo llamamos en esa zona época de hierro. Los otros, lo que está pasando en el resto de los grandes imperios alrededor, en 1098 hay una división en Egipto y se termina el Reino Nuevo, ¿no? Entonces es también un momento importante. Entonces declina el poder de Egipto. También en 1076 empieza a declinar el poder de Asiria con Tilgat-Pileser primero. Entonces ellos también empiezan a ser menos fuertes y en Asiria empieza un nuevo poder que es Aram Damascus, ¿no? Que empieza a coger la fuerza en lo que hoy en día, pues sí, pues alrededor de Damasco, ¿no? Que sería hoy en día Siria. Y justo en esa época que los otros reinados fuertes alrededor empiezan a ser más débiles, es el momento que el reino, la nueva monarquía en Israel puede empezar a expandirse, ¿no? Entonces también es un momento providencial para el reino de Israel. Muy bien, empezamos rápidamente con los diferentes libros que vamos a ver hoy. Ruth es un libro de solo 4 capítulos, así que lo pueden leer en media hora, ¿verdad? Leti lo leyó en cuánto, antes de misa, en 10 minutos, muy bien. Así que les recomiendo porque así ya al menos un libro leído. Es muy bonito la historia. Tenemos la historia de Elimelech y Noemí, que son de Belén, y por una sequía buscan
pan o buscan comida en Moab. Entonces Moab, si se fijan en la parte de Israel, bueno, Israel está al oeste del Jordán y Moab es del este del Jordán. Entonces hoy en día es Jordania, es una parte de Jordania justo arriba del Mar Muerto. Desde Moab se puede mirar al Mar Muerto. O cuando uno está de la parte de Israel, ve el Mar Muerto y detrás son las colinas o el altiplanicie de Moab. Entonces ahí encontraron posibilidad de, pues sí, de comida. Entonces, pero, bueno, los dos hijos de Noemí y de Elimelech se casan con dos moabitas, con dos hermanas, con Ruth y Orpa. Pero luego se muere tanto Elimelech como los dos hijos y se quedan las tres viudas solas. Y en ese momento decide Noemí de regresarse a Belén y dice a sus nueras, váyanse a su casa, empiecen una nueva vida. Yo ya no voy a tener hijos con quien se puedan casar, ¿no? Entonces, porque eso era normalmente la norma, que se iban a casar con el siguiente hijo, pero pues no iba a haber. Entonces, váyanse a su casa, pero Ruth dice, no, donde tú te vas, yo me voy. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú te mueres, yo me muero. Entonces, es esa frase que conocemos mucho de bodas, sobre todo, que es muy bonita, y de esa fidelidad de Ruth. Entonces, ella se regresa también a Belén con Noemí y empieza a espigar en los campos. Había esa ley en Israel, en el Pentateuco, de que no debes cosechar todo tu campo, sino siempre lo que cae en el piso se debe quedar para los pobres. Entonces ahí ella aprovecha esta ley, conoce a Boaz y luego le pide que sea su rescatador, es decir, el que compra el campo y se case con ella para tener descendencia. Y luego hay todas unas negociaciones en la puerta de la ciudad, que era el momento, en esa época, era el lugar donde se hacía todo lo oficial y público, porque era el espacio más grande, porque las ciudades eran muy chiquitas y no había plazas en las ciudades semitas, pero en la puerta de la ciudad había estas juntas oficiales, se tenían que juntar 10 hombres para que algo sea como público, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos esa negociación y luego él se casa con ella y la descendencia llega hasta David, que es el bisnieto de Ruth y de Boaz. Muy bien. En el libro de Samuel tenemos también historias muy importantes. Ahora todo se concentra en el primer libro de Samuel, más alrededor de Judea, ¿no? De Judá, es decir, ahí vemos el Mar Muerto y en las montañas ahí arriba, alrededor de Jerusalén, Belén, etc. Los primeros 2 capítulos nos narran el nacimiento y la niñez de Samuel. Conocemos toda esa historia que Samuel está en el templo. Bueno, primero su mamá Hannah, que no puede tener hijos y pide un hijo a Dios y Dios le regala el don de ser madre y ella hace esa promesa de regresárselo a Dios. Y entonces él crece en el templo como niño después de unos 2 años que estuvo en casa primero y luego ya lo lleva al templo. Y es la famosa historia cuando el niño escucha en media de la noche una voz que dice Samuel, Samuel, y va con el sacerdote, dice aquí estoy, pues no te he llamado, ¿no? Y lo manda 3 veces a dormir hasta que capta que es Dios el que está llamando el muchacho, y en ese momento ya le responde y empieza a ser un profeta. Tenemos la historia de la pérdida del Arca de Alianza. Los hijos de Elí, de este sacerdote o sumo sacerdote en ese momento, eran malvados y ellos piensan que van a poder ganar una batalla cogiendo el Arca de la Alianza consigo, pero Dios no quería esa batalla
y pierden la batalla, se quema toda la ciudad de Shiloh, o Silo, y también el santuario se quema y se pierde la arca de la alianza, se va con los filisteos y hay toda una historia hasta que en algún momento regresa con David mucho después. Entonces un tiempo ya regresa a Judea, pero está en otra ciudad, en un pueblo. Se queda en Kiryat Yearim, que ahí está también mencionado en el centro. Muy bien. Luego los capítulos 7 y 8 tenemos Samuel como juez de Israel y es cuando empiezan a pedir un rey, porque el pueblo dice, no queremos que Dios sea nuestro rey. Bueno, no lo dicen exactamente así, pero más o menos. Y entonces Samuel se enoja, pero Dios dice, bueno, no es a ti a quien rechazan, sino a mí. Entonces, dales un rey, está bien, yo les voy a dar, pero esas son las consecuencias, ¿no? Él va a pedir sus hijos para la guerra y sus campos y no sé qué, no sé cuánto, y eso van a ser las consecuencias. Ustedes lo quieren, ahí lo tienen. Iría mejor con Dios como su rey. Bueno, luego es la unción y la coronación de Saúl, narrado en los capítulos 9 a 12, y tenemos también el pecado de Saúl, que él toma un botín que Dios había dicho, no, no lo tomes para ti, sino quémalo todo. Y él dice, bueno, pero quería solo llevarlo para que sean sacrificios para Dios, etcétera. Pero Dios dice, pues no me interesa y habla a través de Samuel y dice en Samuel 15:22, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros, ¿no? Y en ese momento Saúl es rechazado como rey y empieza a Dios suscitar un nuevo rey que es David, que es ungido, y en el momento que es ungido recibe una fuerza especial, el Espíritu de Dios está sobre él y empieza a tener esa historia tan famosa cuando vence Goliat. Luego tenemos muchos capítulos de celos de Saúl contra David y claro, David empieza a tener el Espíritu de Dios y Saúl ya no tiene la fuerza de Dios porque es rechazado y en medio está la muerte de Samuel. Hay unos capítulos que narran las diferentes mujeres de David que toma y de dónde y así. Ahí también en otros momentos, pero ahí son unas que están mencionados por nombre. Y luego tenemos varios capítulos donde son los últimos años de Saúl y David. Al inicio estaba en la corte, pero ahí ya no está en la corte, ¿no? Sino está perseguido por Saúl y se tiene que esconder y hay diferentes encuentros donde David dice, no te estoy matando, ¿no? Entonces tiene la oportunidad de matarlo y no lo hace porque dice, no, no voy a tocar el ungido de Dios. Entonces es increíble siempre el respeto con que David se dirige a su rey, porque sigue siendo el rey, ¿no? Y no lo toca y deja a Dios que él haga justicia y él simplemente pues se esconde, se va con los filisteos un tiempo, pero no lo busca matar. Y ya en el capítulo 31 tenemos la muerte de Saúl y también de sus hijos. Y el gran amigo de David, que es Jonatán, también muere en este momento. En el segundo libro de Samuel, ya empieza a expandirse más. Entonces aquí tengo un mapa un poco más grande porque empieza a expandirse el reinado y la historia a todo Israel. El primer capítulo es el luto de David por Saúl, aunque ha sido siempre su enemigo, tiene un corazón muy noble y llora por él y por su amigo Jonatán.
Luego tenemos David como rey de Judá. Al inicio es ungido, bueno, fue ungido antes, pero es proclamado rey simplemente por su tribu, que es la tribu de Judá, que vemos que es aquí casi la más al sur, no, la más al sur es la de Simeón, pero un poco más arriba es la de Judá, y, y está en Hebrón, creo, no, en Hebrón es luego sobre todo los demás. No, sí, está en Hebrón. Los primeros 7 años reina en Hebrón sobre solo la tribu de Judá y sobre los otros tribus de Israel es Isbaal, que y hay una guerra entre Israel y Judá, etcétera, como siempre. Y los capítulos 3 a 4 hay luchas de sucesión para ver quién va a ser el futuro rey y al final sale David como rey sobre todo Israel y le piden a él de ser su rey. Llegan los representantes de las otras tribus y le piden ser rey sobre todos. Luego está la historia del Arca de Alianza que David recoge en Kiryat Yearim y lo lleva a Jerusalén y empieza a residir. Entre medio está en algún momento cuando conquista Jerusalén, porque Jerusalén todavía no era de Israel, era todavía de los jebuseos, una tribu cananea. Y luego empiezan muchas guerras contra los filisteos y amonitas y es el momento de la expansión, ¿no? Empieza a expandirse el reinado de David. Y también al final tenemos las luchas de sucesión de los hijos de David. Sobre todo tenemos a Absalón que trata de tomar el reinado por sus propias fuerzas, mata a su hermano mayor y echa fuera de Jerusalén del palacio a su papá David. Entonces él huye y siempre es muy impresionante escuchar siempre la actitud de David, su humildad, que dice, pues si Dios ahora le ha dado ese poder a Absalón, pues es por mis pecados, yo tengo que también purificar mis pecados. Entonces, sí, es muy, muy noble, es muy impresionante como él nunca se alegra sobre la muerte de sus enemigos, siempre los llora, incluso cuando luego también muere Absalón, él también lo llora, mientras los demás quieren como hacerse, sí, yo te traigo esa buena noticia que tus enemigos se murieron y no se alegra para nada, los mata, porque se alegran sobre esa noticia y él es triste, es su hijo. Bueno, tenemos otra revuelta entre las tribus de Israel y luego al final del libro hay unos apéndices de 2 castigos, 2 hazañas y 2 poemas y es también en una forma literaria muy bonita, como de ABCDA, entre la hambre de 3 años y al final es la peste de 3 años, ¿no? Y las luchas contra los gigantes filisteos y la guerra de los guerreros de David y luego hay unos poemas y discursos de David. Muy bien, eso fue la parte histórica y sobre una visión de conjunto sobre los libros. Y ahora vamos a entrar, como siempre, en nuestros símbolos eucarísticos o lo que podemos sacar de estos libros también de conexiones o de tipología para nuestra Santa Misa. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. ¿En qué parte de la Biblia este tema el pueblo dice que no quiere la palabra de Dios, sino que quiere un rey? Eso es justo en el primer libro de Samuel. Es cuando Samuel es juez y no les basta ser juez. No sé ahorita el capítulo exacto, pero ¿No es el segundo o algo así? no es el primer libro de Samuel. A ver. Porque lo dijiste ahora. Sí.
Yo sé que está ahí, pero Samuel 7 y 8, lo has dicho. Ajá, aquí está, exacto. Samuel capítulo 7 y 8 es cuando piden el rey y cuando él les da las condiciones del rey. Exacto. Muy bien. Los símbolos que vamos a ver hoy, algunos los voy a presentar yo y luego vamos a tomar también textos. Nosotros es todo el simbolismo del Mesías. ¿Qué significa el Mesías? Y el reinado en sí, ¿no? Luego vamos a hablar un momento sobre Belén y la casa del pan, porque también Belén sale mucho desde Ruth y desde David, que también nació en Belén. Luego tenemos la historia, si llamamos a eso, del convite sagrado, que tenemos de Hannah y su esposo cuando suben a Silo para adorar al Señor, y se ve un poquito cómo eran estos sacrificios y el convite. Entonces ahí también ya tenemos estructuras que son en la base de nuestra Eucaristía, que también es un sacrificio y una comida juntos. Y luego también la historia de David y de los panes de la proposición. Muy bien. Iniciamos con el Mesías. Aquí ya había citado esta parte del rito de la comunión. Líbranos de todos los males, Señor. Entonces, eso va a ser algo importante, el librar, que el Mesías nos libre de los males. Concédenos la paz en nuestros días, la paz también, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por toda perturbación, no vivir en esa paz profunda, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y Cristo es la misma palabra de Mesías, solo uno en griego y el otro en hebreo. Entonces, hay una historia de la creación de Medio Oriente que nos puede dar mucha luz para entender mejor el Antiguo Testamento, ¿no? Si entendemos lo que la gente creía en ese momento cuando se escribió el Antiguo Testamento, entendemos mejor los símbolos que nos quieren transmitir. Estas historias y estos mitos de los pueblos también alrededor, Mesopotamia, etcétera, son como el ABC para entender el Antiguo Testamento, porque fue escrito, Dios se reveló a un pueblo concreto en su idioma, en hebreo, que hablaban en ese momento, y con su forma de pensar, con sus símbolos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poco de un mito de la creación que existía en Oriente Antiguo, que era muy presente en los diferentes países, y eso nos ayuda a entender por qué Dios se revela a su pueblo también a través de esas imágenes, aunque luego en la Biblia los purifica y los ajusta un poco, pero usa esas mismas imágenes porque nos hablan, y vamos a ver mucho de estos, nos vamos a reconocer. Entonces, en ese mito, aquí tomo mucho de Nina Hagemann, ella habla mucho también da mucha esa explicación. En Medio Oriente, especialmente en Mesopotamia, pero probablemente también en Egipto, había ese mito que al inicio había solo un caos, ¿no? Y las fuerzas caóticas, y que eran como fuerzas del mal de alguna forma. Entonces empieza a surgir un Dios que vence ese caos y que pone orden en el caos. Y en eso, entonces este Dios empieza el orden, el derecho y la paz, ¿no? Primero tiene que vencer a esas fuerzas, y esas fuerzas tenían diferentes símbolos.
a veces fueron representados por dragones, por el dragón, o por una serpiente gigante, ¿no? Por eso también luego en el Nuevo Testamento, bueno, perdón, en el Nuevo Testamento también, en el Apocalipsis habla de la serpiente de siempre y en Génesis, la serpiente que está tentando como esa fuerza del mar. También las aguas, el océano, se ve como una fuerza gigante que es indomable y es como símbolo del mal también. Entonces, normalmente cuando se habla del mar, también en el Apocalipsis, siempre es un símbolo del mal, ¿no? Entonces es vencido por el bien, las fuerzas del mal. No el agua en sí cuando da vida, pero el agua salada de los océanos, ¿no? Como esa que te chupa, que te mueres ahí, etcétera, ¿no? Como fueron unas fuerzas que no se podían controlar. Luego también a veces usan el leviatán, que era como un monstruo marino, el cual se habla, o tenían otros nombres según la cultura de cada sitio, ¿no? Y entonces el Dios establece orden y derecho y paz. Y empieza después, cuando una vez está en paz, construye su palacio y normalmente arriba de una montaña muy alta, ¿no? Eso tenemos en Grecia, en el Olimpo y en otros lugares, siempre el templo en un lugar alto, como representantes miras hacia arriba. Y luego siempre sigue una amenaza constante de la paz, entonces siempre hay luchas entre el bien y el mal y entre el Dios, eso que el pueblo adora, o los dioses que el pueblo adora y esas fuerzas del mal que siempre tratan de confundir y amenazar la paz. Entonces, ¿cuál es la función del rey en la concepción de Medio Oriente o del Mesías? El rey y Mesías son palabras normalmente que se pueden intercambiar, porque significa el ungido, y el ungido era normalmente el rey. Entonces también en los salmos tenemos mucho, mira a tu ungido, dale fuerza a tu ungido. O en griego luego Christos, que también significa el ungido. Y de ahí viene Cristo, Christos, Cristo. Y nosotros como cristianos que también somos ungidos y que seguimos a Cristo, ¿no? Hay toda esa conexión. Entonces, ¿cuál fue la función del rey o del Mesías? Él era el representante visible del Dios invisible. Era el que representaba a Dios en la tierra y tenía que hacer exactamente las mismas funciones de ese Dios. Es decir, tenía que luchar contra las fuerzas del caos, contra los enemigos, luego establecer orden y paz en el país y justicia, y luego, cuando había paz, construir el templo, es decir, construir el palacio del Dios, arriba de una montaña, si es posible. Y finalmente había un rito de inauguración de ese templo, que muchas veces era un tipo de boda mística entre el Dios y el rey. Ahí había cantos de amor. Algunos piensan que también el cantar de los cantares es un tipo de estos cantos de boda, pero entre el rey Salomón y el templo, ¿no? También, entonces tenemos esto que existía en muchos pueblos diferentes, también en el pueblo judío, en Israel. ¿Y qué nos dice eso sobre otro Mesías, sobre nuestro Mesías, sobre Cristo? Pues nos puede enseñar también muchísimo, ¿no? Por eso nos interesa el mito, porque nos hace comprender todavía con más profundidad lo mismo que hace Cristo para nosotros, ¿no? Y cuando se ve en estos ejemplos visibles, a veces nos ayuda a ser más consciente de la función de Cristo. Entonces, Él es nuestro Mesías, el ungido. En la historia de Israel, primero vamos a ver cómo ese mito también es un poco diferente, porque
primero la creación, pues sí, también al inicio dice, al inicio creó Dios cielo y tierra. Entonces, eso es una diferencia grande, porque en el Antiguo Testamento, en la Biblia, creo que es la primera cultura que cree en la creación ex nihilo, desde la nada. Casi todas las culturas siempre su fe era que existía ya algo, una materia eterna o que ya estaba ahí, unas fuerzas. Pero en la Sagrada Escritura tenemos esa diferencia que es una creación desde la nada. Creó Dios cielo y tierra. Y entonces ya empieza, pero la tierra estaba informe y era caótica, y ahí empieza el Espíritu de Dios y empieza a ordenar y crear y poner las cosas en orden, ¿no? El divide el mar de la tierra, eso, las cosas enemigas, peligrosas de la tierra firme, etcétera. Crea la luz, la divide de la tiniebla y crea todo este orden. Entonces, luego también la historia de Israel tenemos cómo Dios empieza a salvar de las fuerzas del enemigo. Y una y otra vez, en la vez pasada vimos todo el libro de Jueces, donde una y otra vez hay este choque entre el mal y los enemigos, Israel, y Dios los rescata y los salva de nuevo. Y en el momento de la monarquía, David y Salomón empiezan a ser estos reyes humanos que representan a Dios y empiezan a también cumplir esa función que hemos hablado antes. David y Salomón liberan el pueblo de los enemigos, de los filisteos y de los asirios y de todo el mundo alrededor, y empiezan a establecer la paz. David está sobre todo ocupado con esas luchas y guerras para expandir y establecer la paz, y Salomón luego es el que empieza a construir el templo. Entonces es el momento, en Salomón tenemos casi la perfección de ese ideal, porque él pone paz, reina la paz en todas partes y él puede construir el templo, lo que David todavía no podía hacer. Entonces es el ideal de un rey poder construir el templo y inaugurarlo. Y entonces en ese momento ya Dios habita con su pueblo dentro de ese templo. Bueno, por eso tenemos a Cristo, nuestro verdadero rey. Seguramente ya empiezan a ver, primero que yo lo digo, ¿qué ven ustedes de conexiones entre este mito y entre Cristo? A ver, ¿qué hace él? ¿Qué les viene ahí? Exactamente, primero, Cristo es el representante de Dios. Él es Dios también, es la perfección, porque ya no solamente es una figura en la tierra que representa a Dios más o menos, sino Él es Dios y hombre. Entonces ya es en su perfección esa imagen. Es Dios mismo que empieza a vivir en la tierra. Es todavía más fuerte, sin dejar de ser Dios. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otra conexión tenemos ahí? Pone orden, justicia, paz, pone una nueva ley. La paz es un poco relativa, ¿verdad? Pone paz en los corazones. Él nos libera de otro enemigo, del enemigo del pecado, sobre todo, ¿verdad? No tanto de enemigos exteriores. Por eso estaban los discípulos todo el tiempo esperando. ¿Y cuándo vas a ser el rey? Porque esos estaban esperando un rey que los liberara de los enemigos y pusiera paz y orden en el pueblo todavía. ¿Y qué hizo Jesús? Los libró de otros enemigos, del enemigo que tenemos dentro, que es nuestro pecado, y nos pone paz en el corazón. Entonces es un poco diferente, pero es más profundo. También se queda con nosotros, ¿no? A través de la Eucaristía se queda con nosotros. Exactamente. Él se queda con nosotros a vivir después de que establece como su templo. ¿Y cuál es su templo?
Pues es que, bueno, está el templo, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero también no es que todos somos parte como la iglesia, Él es la cabeza y Muy nosotros somos bien, su cuerpo. exactamente. También, a ver, tenemos esto, lo que dice Ana Paula, entonces, Él construye su templo en nosotros, como la iglesia y en cada uno de nosotros. Somos su templo vivo y Él se queda dentro de nosotros, dentro de la iglesia y dentro de cada uno. Y también, exactamente, a ver, lo que dice la semana. Le pregunta en Jerusalén, o como dice mi padre, y le dice, en el futuro no va a haber más el templo de Jerusalén, sino que van a adorar a Dios en la verdad y en espíritu. Exactamente, a la samaritana, Jesús dice, cuando pregunta, ¿el templo debemos adorar en Jerusalén o en este monte? Él dice, ni aquí ni allá, sino bueno, ahora es en Jerusalén, pero llega el momento cuando ya no se adora a Dios en un lugar, sino en espíritu y en verdad, es decir, en nuestro corazón, en nuestra propia alma. Muy bien. Bueno, yo creo que ya tenemos así más o menos, tenemos a Cristo, la presencia visible de Dios invisible, como ya lo dijeron, el que salva a su pueblo, vence las fuerzas del mal, vence el último enemigo que es la muerte, entonces nos saca a la vida eterna, antes no estaba abierto la vida eterna para el hombre, se quedaban en el Sheol esperando hasta este momento y nos deja la paz, nos deja una paz más profunda, especialmente en la Eucaristía, donde dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, lo doy diferente. Y Él es también el verdadero templo, Él mismo, y construye un templo del Espíritu Santo en la iglesia y en cada uno de nosotros. Y al final realiza también su boda de Dios con su pueblo, tanto en la cruz como en la Eucaristía. Es el símbolo del momento de la boda. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Un poquito. Podemos ir también a este símbolo, que es Belén, que significa casa del pan. Belén en español no se nota tanto, pero en hebreo significa Bet Lehem. Bet siempre es casa, Lehem es pan, entonces casa del pan. Y es muy interesante porque hoy en día en Belén la gente habla árabe y en árabe lehem no significa nada, pero lahme es carne. Entonces para los árabes sería la casa de la carne. Entonces eso también es interesante porque tenemos tanto la casa del pan como también de la carne. Es muy increíble como la providencia de Dios también está presente muy fuertemente en los nombres, en nombres de las personas, pero también de las ciudades más importantes, como Jerusalén también. Entonces tenemos esa palabra de Betlehem y de Betlahem, que significa la primera casa del pan o casa de la carne, y en Ruth hemos visto ese encuentro entre Ruth y Boaz en el campo de las espigas. Entonces es justo ahí mismo en los alrededores de Belén. Se cree que es abajo, entonces Belén es un poco más en la colina y abajo son los campos de Boaz y ahí es también el campo de los pastores, donde luego es el anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces tenemos de Jesús, cuando Jesús nace y empiezan los ángeles a anunciar a los pastores su nacimiento, parece que fue más o menos en la misma zona donde fue ese encuentro entre Ruth y Boaz, ¿no? Más o menos por ahí, que también es bonito, ¿no? Y Ruth y Boaz son, pues sí, los bisabuelos del rey David y luego, pues, antecedentes de Jesús. Luego también. Aquí tenemos esta del ofertorio que dice: bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Eso también es importante porque el trigo es luego lo que se convierte en la Eucaristía, es la materia prima que usa, que es normalmente lo más sencillo que casi en todos los pueblos, no en todos, pero se usa como comida básica. Es la abuela del rey David. Bisabuela. Bisabuela. Del rey David. Eso está estudiado. Pues eso es lo que nos cuenta la historia del libro de Ruth. Ya. Y también en todas las genealogías Ya. sale Ruth la de Moab, Eso es 100%. la moabita. Es más que seguro, porque ellos siempre tenían sus ancestros. Exacto. Y Ruth era una extranjera, o Ajá. sea, Normalmente es muy interesante porque en esas genealogías generalmente no se mencionan las mujeres, solo cuando era alguna por alguna razón. En ese sentido, porque conocían esa historia de Ruth y era una extranjera, infiltrado en otro momento Rahab, que era prostituta, también entra en la genealogía. Entonces, Tamar también que se disfraza como prostituta para tener un hijo de su suegro. Entonces son historias interesantes. Eso salen en las genealogías. Las mujeres normalitas y bien portadas no. Pero bueno, eso se supone, ¿verdad? Presupone que ahí están. Bueno, otra historia. A ver, podemos, no sé si prefieren tomarlo de una vez, esa historia nosotras mismas. Hay como dos historias que podríamos usar. Creo que puede ser muy buena esta, la del convite sagrado, y nosotros mismos como buscamos un poco los símbolos que nos pueden conectar con la misa. Entonces cogemos del primer libro de Samuel, en el primer capítulo, del número 1 al 18. Muy fácil. 1 Samuel 1, del 1 al 18. Entonces voy a hacer un poco de pausa en la grabación.